Hola Telecos, ¿qué tal? Soy Teleco Viajero. En este video les mostraré la continuación de uno de los videos que subimos al canal, que es un nodo B y sus características, por lo que te invito a ver ese video para que puedas entender un poco mejor sobre lo que estás a punto de ver, que es una RRU y su función en telecomunicaciones móviles como lo son 3G y LTE. Bien Telecos, lo que vemos aquí se llama RRU, del inglés Remote Radio Unit, o traducido al español, unidad de radio remota. Este hardware en telecomunicaciones móviles es el encargado de hacer todo el trabajo de radiofrecuencia en una radio base. Dependiendo el modelo y la tecnología 3G o LTE, será su frecuencia, ancho de canal y potencia de transmisión en watt, la cual es enviada vía cable coaxial a unas antenas en la torre de telecomunicaciones. La unidad de radio remota se conecta con la unidad banda base a través de tarjetas con diferentes modos de operación. Esta conexión se realiza con una fibra óptica que puede ser monomodo o multimodo dependiendo de la distancia de operación, además de un cable eléctrico proveniente de una planta rectificadora, la cual energiza el equipo con menos 54 volts en corriente continua para su operación. Esta fibra óptica se conecta a una interfaz denominada CPRI, la cual entrega toda la data, como por ejemplo los channel elements o los recursos de radio, hacia la RRU para que se vayan conectando los distintos usuarios conectados a la red. El cable eléctrico siempre debe ser instalado respetando la polaridad, protección y puesta a tierra para proteger al especialista y a la unidad. Este equipo, al ser outdoor, tiene distintos tipos de protección contra el ambiente, como sellos de agua y plástico resistente a altas temperaturas. De hecho, este equipo debería ser blanco, pero está un poco amarillo por el sol o el calor extremo. Aquí también podemos ver los indicadores del correcto funcionamiento. En este caso, los indicadores LED que podemos ver acá nos indican que la unidad está encendida y está trabajando en perfectas condiciones, transmitiendo OK y con su conexión CPRI en perfectas condiciones. Además de la conexión por fibra óptica, para hacer la conversión hacia RF, este cable coaxial es el encargado de enviar la señal de radio hacia las antenas de la torre. Su conexión y armado se debe hacer lo más riguroso posible, ya que de ello depende un correcto funcionamiento y un ROE perfecto en la comunicación. Como mencioné anteriormente, la puesta a tierra también es uno de los puntos bastante críticos en una instalación para proteger el equipo y al personal que va a trabajar en él. La guía del cable coaxial sube hasta la torre dependiendo la instalación para llegar a su antena. Generalmente las antenas que trabajan en estos sistemas de telecomunicaciones son multibanda o tienen todo el espectro posible de frecuencia. Por ejemplo, las bandas GSM, PCS y AWS entre 700 y 2600 MHz dependiendo de la empresa. Si se dan cuenta, podemos ver que tenemos en la torre RRUs y también las antenas juntas. De hecho, las RRU están diseñadas para trabajar en la torre y dependiendo la instalación, por ejemplo esta torre es bastante baja, no podemos sobrecargarla con equipos RRU porque son bastante pesados y podrían generar algún accidente o la torre se podría desplomar. Es por eso que se instalan a nivel de piso para que tenga un correcto funcionamiento y también una seguridad. Como podemos ver acá, también tenemos otro tipo de RRU donde podemos ver sus indicadores LED de la misma manera que vimos la RRU anterior, pero la diferencia es que estas trabajan en otras frecuencias. Si se preguntan para qué tienen winchas de color, eso es para darle un orden en la torre. Generalmente estas instalaciones o cada RRU está apuntando hacia un sector. Por ejemplo, este es el sector 0, sector 1 y sector 2, y depende el proveedor de servicio cómo lo va a instalar en los distintos puntos cardinales.
En lo que corresponde a su conexión vía RF, no es mucho lo que cambia, se mantiene la misma estructura, se conecta a un cable coaxial hacia la torre, la cual llega a su antena correspondiente. Al interior de este tenemos la misma conexión que la RRU anterior. De hecho, también podemos ver en la puerta que el fabricante nos indica cómo hacer una correcta conexión de tierra conectando la malla del cable a tierra, valga la redundancia. Podemos ver el conector eléctrico, también nos indica la polaridad que debemos respetar, y su puerto óptico, que vendría a ser el CPRI de transmisión y recepción, pero en este caso estamos trabajando en otra banda de frecuencias LTE. En definitiva, telecos, estas son las RRU y sus antenas, conexiones, frecuencias, anchos de canal y toda la tecnología que es capaz de transmitir una torre para que llegue a tu teléfono. Eso sería todo, amigos, espero se entienda, les guste, y como siempre, muchas gracias por estar acá. Deja tu comentario, tu like, y nos vemos en otro video de Teleco Viajero.